Si usted conoce el Ejército de Salvación, su fundador tiene por nombre el general Booth. Él murió a principios de 1912 por ahí, y empezando el siglo XX, él dijo que el mayor peligro del siglo XX sería la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin infierno. Por todo lo que él hizo en su ministerio, ya estaba, y viendo cómo los tiempos, cómo el siglo XX se comenzó a mover. De hecho, si usted lee la historia de los finales del siglo XIX, todo el imperialismo en Europa, las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, revolución, una cantidad de cosas, el movimiento humano era realmente muy complejo. Y el cristianismo también pasaba por algunos peligros bastante importantes. Ahora, esto fue dicho, se cree, no hay una fecha específica, a principios de los 1900. Pero ya pasado, por lo menos ciento y resto de años, yo creo que tuvo una muy buena predicción, que lamentablemente hemos vivido estos últimos 100 años, pongámosle, en medio de un mundo tan convulso, tan complicado. Hoy vivimos un mundo convulso, complicado, un mundo que realmente no sabemos hacia dónde va a ir. Abrir las noticias no es para nada esperanzador, menos a partir del sábado, ¿verdad? Si se han podido enterar sobre el conflicto en Medio Oriente, en Irán, ahora en Israel, la guerra entre Afganistán y Pakistán, la guerra que se... En fin, bien, vivimos tiempos complejos. Y en medio de esa complejidad, Pedro va a escribir su segunda carta. Vamos a leer los versículos 1 y 2 nada más del día de hoy. Y hoy tomaremos esto a modo de introducción, porque me parece muy importante que nosotros sepamos escuchar y leer sabiendo dónde estamos parados. Es decir, ¿por qué Pedro escribe? Muy bien, vamos a leer versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, empezamos hablando de una expresión que me cautivó mucho y he reflexionado mucho en esta idea que el apóstol Pedro escribe. Y está en el versículo 1, al final. Aquellas personas con una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Avancemos un segundito a la carta de Judas, por favor. Un par de libros más adelante. Versículo 3. Dice, amados, Judas, versículo 3. Que también en algún momento de este año, el próximo, estudiaremos la carta de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pedro y Judas tienen un tiempo similar de escritura, pero tienen una línea muy similar. Bien, ahí los que saben, los expertos, dicen que probablemente Judas se basó en el texto de Pedro para escribir su carta, o fue su fuente principal. Y algo casual o no casual, intencional de parte del Espíritu Santo, es el tema que Judas y Pedro comparten. El tema de la carta de Judas y el de Pedro son los falsos maestros, las falsas enseñanzas. En Pedro es el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a aprender cómo van a haber en tiempos de Pedro falsos maestros. Vamos a ver que Judas va a decir, ya han entrado falsos maestros entre nosotros. Así que Pedro entonces tiene una problemática. ¿Cuál problema? Falsos maestros con falsas enseñanzas dentro de las comunidades cristianas. Probablemente no hay un acuerdo. Probablemente los destinatarios de Segunda de Pedro sean diferentes a los de Primera de Pedro. Bien, no es al mismo grupo de personas. No hay un argumento sólido para decir, así son los mismos. Probablemente sean diferentes personas. Pero entonces, Pedro les va a decir, ok, tenemos que tratar un tema muy importante. El tema que tenemos que tratar tiene que ver con los falsos maestros. Pero para hablar de los falsos maestros, tenemos que hablar de algunas cosas muy importantes. Aquellas personas que tienen una fe como la nuestra,
una fe por la cual tenemos que contender ardientemente, no a lo loco, no de una forma militar, ni subversiva, ni rebelde, ni netamente espiritual, ni netamente terrenal. Es una comprensión de nuestra fe para que sepamos cómo tenemos que ir respondiendo a las personas y a las situaciones de acuerdo a lo que se dé. Porque las respuestas a estos falsos maestros que se inmiscuirán en la iglesia tiene que ser una respuesta sólida. Y esta respuesta sólida, por supuesto que va a empezar desde una buena argumentación. Por tanto, va a ser muy importante que nosotros tengamos un conocimiento firme en nuestra fe. Entonces, ¿cómo responderíamos nosotros cuando alguna persona ataque o critique nuestra fe? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que están en la universidad o en el colegio, lugares donde usualmente se cuestiona la fe. ¿Cómo se responde? ¿Esquivo? ¿No sé qué decir? ¿Comienzo a pelear tontamente, religiosamente, quiero decir? Como decir, no, es que todo es por fe y ya está. Tenemos nosotros argumentos para defender lo que creemos. Pero Pedro, antes de entrar a hablar de los falsos maestros, Pedro nos va a decir algo sumamente importante. Y es que el carácter del creyente es esencial, es vital para la fe. Una persona puede tener mucho conocimiento, puede tener muchos argumentos construidos para defender su fe, pero si su vida es inconsistente con su discurso, se pierde. Si lo que dice no está de acuerdo con quién es, no tiene ningún valor, no tiene consistencia. Por tanto, Pedro va a decir, antes de que nos metamos a hablar este problema que estamos teniendo en nuestras comunidades de los falsos maestros, tenemos que hablar de algo muy importante, y es del carácter. Y Pedro va a hablar sobre el carácter, pero también Pedro va a llegar a tocar temas importantes a nivel doctrinal. Y es ahí donde nosotros también tenemos que aprender y seguir desarrollando estos temas doctrinales en nuestra vida. Hablaba con Erwin en una conversación y alguien le preguntaba sobre ciertas cosas sobre la venida de Cristo. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la venida de Cristo y tenemos que entenderlo así. Hay algunas cosas que sabemos sobre la venida de Cristo y que sería una posibilidad. Lo que sabemos de seguro que es que Cristo viene. Esa es nuestra seguridad. Y Pedro les va a decir, vean, no se confíen, no crean esas falsas enseñanzas, porque el Señor no retarda su promesa. En el capítulo 3, al principio del 3, sino algunos la tienen por tardanza. Él está siendo misericordioso para que algunos crean. Y después va a explicar por qué la venida del Señor. Entonces Pedro se encuentra en este ambiente, no quiero decir hostil, pero es un ambiente de una necesaria tensión. Vamos a hablar ahora de una tendencia, o la voy a mencionar nada más, una tendencia que es la más común entre los adolescentes en los Estados Unidos. Es el deísmo moralista terapéutico. La mayoría de los jóvenes cristianos en Estados Unidos tienen ese punto de vista y es una falsa enseñanza. Pero muchas veces pareciera como que Dios quiere que yo sea feliz, me ponga un lazo en la cabeza y que todo esté muy feliz todos los días cantando amén, amén. Y si no es eso, es Satanás. Y no es así. Tenemos que entender el entorno donde estamos viviendo, donde nos desarrollamos, donde vivimos. Y que necesitamos tener algunas tensiones, algunos asuntos complejos. ¿Para qué? Para saber dónde estamos parados, cómo tenemos que responder y vivir en esa tensión que ya hemos hablado muchas veces entre el ya, pero todavía no. Y que vamos lidiando con esta dinámica que el Señor nos ha dado. Entonces, Pedro lo que va a hacer va a tocar 3 temas. Y esta va a ser la guía básica de nuestro estudio en Segunda de Pedro. Capítulo 1, la importancia del carácter. Y vamos a empezar con esto la próxima semana. ¿Por qué es importante el carácter? ¿Cómo se forma el carácter? Y ahora voy a hacer solamente 1 o 2 menciones en cuanto a esto. En el capítulo 2, Pedro va a decir, hay un peligro inminente que van a entrar en las congregaciones. Son los falsos maestros. Y los falsos maestros traen falsas enseñanzas. En el capítulo 3 va a decir Pedro, y va a hablar sobre la seguridad del regreso de Cristo. Cristo viene. Algunos creen que viene aquí, otros creen que viene aquí, otros creen que vienen así. Bueno, crea lo que crea, y eso es un asunto suyo con el Señor. Cristo va a regresar.
Y esa es la verdad absoluta y única que tenemos nosotros en nuestra fe y en nuestra creencia de que Cristo va a regresar. Y esto es lo que Pedro va a tocar. Ahora, me gustaría que partiéramos desde un principio que me parece que es importante. Porque algunas veces queremos defender nosotros la fe desde solamente argumentos. Y eso es muy importante, ojo. No quiero decir que los argumentos no sean importantes. Que conocer las Escrituras y saber, más que saber, creer y vivir, hay algo que es muy importante y es el carácter. ¿Por qué? Porque la primera línea de defensa ante los falsos maestros y ante las falsas enseñanzas es un carácter sólido fundamentado en Cristo. Y eso es lo que Pedro va a hablar en el capítulo 1. Vamos a hacerle frente a los falsos maestros. Queremos dar un testimonio de quién es Cristo. Bueno, antes de eso, tenemos que estar seguros nosotros dónde estamos parados, qué creemos, de dónde viene nuestra fuerza y en quién estamos descansando. Porque si no, vamos a salir simplemente como un religioso más, uno que simplemente tiene cierta creencia y va a decir cualquier cosa que no tenga sentido. Bien, algunas cosas importantes sobre Pedro. Muy bien, dice, el versículo 1 lo hemos leído, Simón Pedro es el apóstol Pedro. Hay muchos autores hoy, liberales, que dicen que no fue Pedro, sino que fue otra persona usando el nombre de Pedro, que era muy común en el primer siglo. Bien, y lo datan de una fecha muy tarde, en el segundo siglo, después del año 100. Pero entendemos que es el apóstol Pedro quien está escribiendo esta obra. Pedro lo escribe desde Roma. Bien, Pedro probablemente está en Roma y es lo último que Pedro nos va a escribir. Ya Pedro está a punto de morir. De hecho, el año en que Pedro muere puede ser el año que Pedro escribió esa carta. De hecho, fíjense conmigo, por favor, en el capítulo 2 de Pedro 1:13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que probablemente Pedro escribió la carta entre el 64 y el 65, fallece en el año 65, muy bien, después de Cristo. Como decía, hay muchas similitudes con la carta a Judas, muchas. De hecho, se pueden trazar dos líneas bastante claras en esta similitud. Y como decíamos también, es una nueva carta que Pedro está escribiendo. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto que hemos dicho en estos 15 minutos? Si comenzamos nosotros hoy a entendernos, porque, a ver, Pedro escribe esto en un contexto específico. ¿Cómo trasladamos nosotros esto a nuestros días? Bueno, en nuestros días también hay falsos maestros. Yo me tomé el tiempo de buscar las principales falsas enseñanzas que se han introducido en la iglesia durante estos últimos 50 años y me salieron una lista de 12 falsas enseñanzas, que son pocas yo creo, y hay más, pero quise simplemente categorizar algunas líneas que se han inmiscuido dentro de la iglesia, que algunas personas las han tomado por verdaderas, por bíblicas, que las siguen, que las predican, que las creen, que las viven, cuando realmente son falsas enseñanzas que solamente están carcomiendo el testimonio de la iglesia. Y por supuesto, esta común fe que Pedro está hablando al principio de su carta, o esta fe que Judas habla de combatir ardientemente por la fe, no está presente en estas falsas enseñanzas dentro de las iglesias. Hablemos, por ejemplo, del evangelio de la prosperidad. Es una falsa enseñanza, es un falso evangelio. ¿Qué es lo que argumentan? La fe auténtica, dicen ellos, siempre produce salud física. Pregunta, ¿quién está enfermo? Ando con mi rodilla que no la aguanto. Hermanos, estamos faltos de fe. Según esta teología, la fe auténtica siempre produce salud física y riquezas materiales. Que la pobreza es señal de falta de fe. Y que Dios está obligado a recompensar económicamente a los creyentes si dan, oran o proclaman promesas. ¿Alguien tiene problemas económicos aquí? Bueno, es una falsa enseñanza que se mueve mucho. ¿Dónde está aquí el tema? La motivación, la esencia del asunto. Es un asunto meramente económico. Voy a la iglesia, canto, participo de un show, y si yo doy 5,000, capaz Dios me da 10,000.
entonces es una buena forma de inversión. Evidentemente Dios no actúa así y no vamos a entrar en detalle para refutar cada una de estas, creo que ya está bien entendido. Otra línea muy común es la hipergracia. Dios ha perdonado todo tan completamente que ya no es necesario confesar, arrepentirse seriamente ni vivir en obediencia. La vida cristiana se reduce a aceptar la gracia sin cambio moral real. Acepte a Cristo y después peque, que ya usted es salvo, ¿qué importa todo lo demás? Viva, de hecho eso está muy mezclado con filosofías griegas también, que en los tiempos bíblicos eran muy comunes. Entonces, esta línea es, si usted ya puso su fe en Cristo, peque, haga, no se arrepienta tanta, no, tranquilo, usted un día va a ir al cielo y ya está. Cuando evidentemente esto no funciona así. El liberalismo, la Biblia no es plenamente inerrante ni infalible. La revelación es solo útil para una experiencia religiosa y la verdad se redibuja según la cultura. Entonces lo que aquí está escrito, los milagros no son verdaderamente milagros, bien, son figuras metafóricas, figuras del lenguaje, para que podamos comprender mejor qué es lo que significa. Mentira. Están poniendo la palabra de Dios revelada al nivel de cualquier otro tipo de experiencia. Y de hecho, favorecen más la experiencia y la contextualización de una experiencia religiosa en donde usted esté. Entonces, la cultura se adecúa a la fe y no la fe a la cultura, y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Otra línea es el nuevo evangelio de la justicia woke. Esto de la justicia woke, que es bastante popular ahora, dice que la meta central del evangelio es la liberación social, la justicia de género, la política identitaria, desplazando la cruz, la justificación y la santidad personal. Si bien es cierto, cosas muy importantes como la justicia y el actuar social, que es muy importante, el evangelio no se trata de eso. El evangelio siempre va a ir directamente al corazón de la persona y lidiar con su pecado y su respuesta delante del Señor, no de justicia social o igualdad meramente social que se pueda hacer. Otra más, la que antes mencioné, el deísmo moralista terapéutico, es la más común en los jóvenes en Estados Unidos, basadas en encuestas. Dice que Dios existe, ¿estamos bien? Dios quiere que seas feliz y bueno, y su principal tarea es ayudarte a sentirte bien. La culpa se reduce, la ley se ablanda y la adoración se subordina al bienestar psicológico. Dios quiere que yo sea feliz. Yo pienso que Dios no está tan interesado en nuestra felicidad como en nuestra santidad. Y creo que nuestra felicidad va a ser un fruto, o nuestro contentamiento va a ser un fruto de nuestra santidad y el contentamiento con la voluntad de Dios y la respuesta a cómo vivamos en este mundo. Y podría seguir con otra y otra y otra. Ustedes probablemente estén pensando en otro tipo de falsas enseñanzas que puedan haber. Algunas muy sutiles, algunas que se van escondiendo, que entran en la iglesia y son muy sutiles. Como que, por ejemplo, Cristo solamente murió por algunos cuantos, que no murió por todos. U otros tipos de pensamientos en estas líneas. El gran problema, y por eso puse intencionalmente estas fotos, es que estas falsas enseñanzas usualmente, o no usualmente, siempre van a estar centradas en la persona y no en el Señor. Y es donde tenemos que comenzar a distinguir nosotros que la vida de fe, la vida en Cristo, no se trata de yo ser el centro de ese tipo de vida. Se trata de que Dios es el centro de mi vida y yo voy construyendo en lo que soy responsable de hacer, voy construyendo mi vida en dependencia del Espíritu alrededor de Dios. No alrededor de un dinero, de una vida libertina, de que yo sea feliz, de buscar una supuesta justicia que se tiene que buscar, sino que se trata de Dios es el centro, Él es la revelación. Por eso, Pedro va a escribir de un modo muy puntual, muy específico, y de un modo que él va a decir, hermanos, se van a inmiscuir. Veamos, para poder poner en contexto, veamos capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a mencionar en la segunda parte, pero quiero acabar con esto para dejar la idea abierta. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Primero,
Pedro comienza recordando la historia de Israel y les dice, hermanos, acuérdense que ya tenemos un registro de qué pasó cuando falsos profetas entraron en el pueblo de Israel. Y vamos a mencionar ahora el ejemplo de Balaam, solamente ese entre tantos. Pero muchas veces el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue llevado a la apostasía, al dejar la fe, al apartarse por falsas enseñanzas y falsas creencias. Algunas muy sutiles, otras muy groseras, otras muy violentas. Pero Pedro va a decir, hermanos, acuérdense, ya tenemos un registro y sabemos qué fue lo que pasó cuando el pueblo se aparta de Dios. Entonces Pedro dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, versículo 1, la segunda parte, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá. Probablemente en el tiempo de Pedro aún no estaban tan metidos, pero Pedro, así como la ilustración que pusimos al principio, ya el escenario se va viendo de una manera bastante compleja. ¿Qué es lo que van a traer esos falsos maestros? Introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si usted avanza a la carta de Judas, en el versículo 4, carta de Judas, medio hermano del Señor Jesús, versículo 4, después de que Judas exhorta a que contendamos ardientemente por la fe, en el versículo 4, vean lo que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el común de estas supuestas creencias teológicas? Que se centran en la persona, niegan a Dios. Tanto el Evangelio de la Prosperidad, la hipergracia, estos enfoques, sea cual sea, tienen el centro de decir, Dios, no a tu manera, no lo que tú has revelado, sino centrado en mis intereses, en el dinero, en una vida libertina, en que yo sea feliz, en que yo pueda ser un justiciero. Se trata sobre la persona. Y tanto Pedro como Judas dice, van a entrar, dice Pedro, Judas dice, ya entraron, y lo que traen es no solamente un juicio para ellos, sino también guiarán a otros hacia la perdición. Por eso es que Pedro va a comenzar a plantear de una forma muy precisa, muy quirúrgica, y va a ser muy puntual en enfatizar lo que ya he dicho anteriormente, y vamos a hacer un pantallazo muy general en la segunda parte. 3 cosas muy importantes, una por cada capítulo. Primero, la importancia del carácter. Una persona sin carácter no va a avanzar en nada de su vida. Y una persona sin un carácter modelado por el Espíritu Santo va a ser un creyente frustrado. Y podríamos ser nosotros esos creyentes frustrados, donde nuestro carácter sea más las identificaciones con cosas no en torno al Señor o no fundamentadas en el Señor, y que esté buscando mi propio carácter. Segundo, el peligro de los falsos maestros. No se puede ignorar, no se puede politizar. Se tienen que decir las cosas tal cual son. Hay falsos maestros con falsas enseñanzas y tenemos que tener el carácter para detenerlos y el argumento para contradecirles, para refutarles. Y tercero, va a ser un capítulo glorioso, la seguridad del regreso de Cristo. Cristo regresa, Cristo va a volver. Y es ahí donde nuestra esperanza está, pero al mismo tiempo la vamos construyendo sabiendo cómo esperar en Él. Ojalá entre la semana tomen un tiempo para leer la segunda carta de Pedro. Vean, si ustedes la leen de corrido, yo creo que no duran 15 minutos. Son 3 capítulos. Ojalá lo puedan hacer un día con una versión, otro día con otra versión. Ojalá salgan preguntas. No para que nosotros las contestemos, sino para que usted las estudie. ¿Verdad? Siempre me llaman, vea, tengo una pregunta, ¿ya lo estudió? ¿No? Bueno, primero vaya y después hablamos, ¿verdad? Lea la segunda carta de Pedro, ojalá que varias veces, para que realmente nos empapemos de lo que Pedro quiere enseñarnos. Entonces, en primer lugar, Pedro va a hablar de la importancia del carácter. Y vamos a partir en el capítulo 1 con una frase que me encanta, es que ya lo tenemos todo. ¿Qué más necesito para cambiar? Ya lo tenemos todo.
y todo es, evidentemente, es Cristo. Fíjense versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Han sido dadas. Es decir, que ya lo tenemos. No significa que lo que necesito para la vida y la piedad, un día lo voy a tener. O que un día, si estudio mucho, si oro mucho, si leo mucho, si me congrego mucho, lo voy a tener. Es que lo que usted y yo necesitamos para responder a toda nuestra vida y desarrollar una vida piadosa, ya nos ha sido dado. Muy bien, sigamos leyendo. No vamos a detenernos mucho en esto. Dice, mediante el conocimiento, fíjense, esto me encanta. Nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de no qué, sino quién. Y esto me parece que es algo muy importante para centrarnos en esto. Mediante el conocimiento de aquel, habla de una persona, no de un mero conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien, pero fíjense también que nos ha dado en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esta promesa es, en lenguaje de la iglesia del lugar, una nueva identidad. Bien, porque va a decir en el versículo 4, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Él nos ha dado una nueva identidad. No tengo que esperar que un día venga alguna unción extraña o algún conocimiento supremo o nada, ya lo tenemos. Es esta nueva identidad que estamos en Cristo. Pero a partir del versículo 5, Pedro nos va a decir, también Dios les dio una cosa, y eso lo vamos a estudiar dentro de 2 semanas. Dios les ha dado una responsabilidad. Si usted lee los versículos del 5 hasta el 15, se basan en lo que dice el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Este es un verbo en un modo imperativo, es una orden y es una acción que ejecuto totalmente yo. Ya Dios me dio todo lo que necesito, que es una nueva identidad y sus promesas. Muy bien, ok, ¿y ahora qué? ¿Ya con eso ya estoy bien? No. Ahora, con toda diligencia, nosotros tenemos que añadir, y ahí va a describir Pedro, que lo estudiaremos en su momento, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, y todo eso que va a llevar al amor. Pero eso es responsabilidad mía. No es simplemente algo que va a suceder. Entonces, yo ya estoy capacitado. Ya tengo la nueva identidad, tengo las promesas, tengo la permanencia en Cristo, ¿y ahora qué? Es mi responsabilidad con diligencia comenzar a enriquecer esta fe que yo tengo. Por eso es que ya tenemos todo, para la vida, la piedad, para la responsabilidad, y al final del capítulo 1, Pedro, ¿qué va a decir? Nos va a decir, y además ya tienen también las Escrituras, una revelación segura, donde no hay fallo. Entonces, si recapitulamos el capítulo 4, ¿qué tenemos? Una nueva identidad, las promesas, una responsabilidad y la palabra de Dios. ¿Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad? Sí. Y eso Pedro lo va a enfatizar como el carácter. Ahora, me gusta entender carácter como el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor, porque Pablo también ahí escribió sobre lo que es el carácter. Y otra vez, no podemos nosotros detenernos a analizar profundamente. Hace muchos años, en tiempo de pandemia, bueno, muchos no sé, pero en tiempo de pandemia, hicimos una serie de los frutos del Espíritu. Están en YouTube todavía. Es como un buen recuerdo, si lo pueden revisar. Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu, acuérdense que es un fruto. No es que Dios me da amor, sí, y gozo no, sino que es ese fruto por la permanencia en Cristo y por el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nótese otra vez cómo está la dinámica, lo que Dios da y la responsabilidad humana. Otra vez el equilibrio. El fruto del Espíritu son estas 9 características en una transformación ¿de qué? Del carácter. Esto no se trata, ustedes han visto estas impresoras que tienen diferentes tanques,
y uno le pone el negro, el cian, el magenta y todo esto, y uno va midiendo los niveles. Me falta negro, le pongo. No, tiene mucho magenta, estamos bien. No se trata de ver qué tanque tengo vacío y qué tengo lleno. Es que si estoy en Él, y el fruto que Él va trayendo en nosotros, eso es lo que Dios da. ¿Y cómo se ve esto? Con un carácter transformado. Entonces mi carácter va a ir sabiendo cómo responder a todo asunto de la vida. Nosotros pasamos con familia un tiempo difícil estas últimas 2-3 semanas, como que se juntaron todas las cosas, ¿verdad? Y estamos ahí como, y otra, y esto, y aquí, y pequeñas cosas que vinieron como a poner carga, y muchas veces fallamos en cómo respondimos, otras veces acertamos, pero cuando logramos acertar, una característica es que nace desde un carácter que permite que el Espíritu Santo opere. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el momento de responder no sale lo que de mi corazón va a salir. En un momento, yo le dije a mi esposa, fue de mucha lucha, luché con un enojo que nunca había tenido. Y yo le dije a mi esposa, es un enojo pecaminoso. Yo sentí algo de aquí que salía, pensé que me iba a salir un bicho por la boca, algo así que comenzó a subir para comenzar a actuar desde la ira. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer esto, esto y esto, y ahora sí van a ver. El Espíritu Santo, gracias a Dios, dijo, papito, quédese quieto y cállese la boca. Y Él guió a una respuesta que fue más productiva que desde esa ira que nace pues de un corazón totalmente desconectado de Dios. ¿Qué entiendo yo? El fruto del Espíritu se va formando y el carácter va a ser ecuánime, va a ser consistente con las Escrituras. Entonces la persona puede sentir y va a sentir una ira, una profunda tristeza, un gran malestar, pero el carácter va a saber cómo responder adecuadamente de acuerdo a lo que las Escrituras enseñan y no a lo que mis intestinos dicen en ese momento. Entonces ahí es donde entra ese carácter. Y Pablo aquí lo explica. Por eso dice en el versículo 25, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, andemos en el Espíritu. No hacerlo es algo inconsistente. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, características de una falta de carácter de una persona que procura manejar las cosas desde esta perspectiva. Entonces, Pablo nos va a enseñar sobre esta verdad. Ahora, repito y termino esta parte. El carácter es esencial para la vida del creyente. Y entendamos carácter como esta ecuanimidad, esta integralidad o esta integración de diferentes fortalezas dadas por el Espíritu para responder de acuerdo a lo que la palabra enseña y no a mis impulsos. Muy bien, entonces, en primer lugar, la importancia del carácter, capítulo 1. Capítulo 2, vamos a hablar sobre el peligro de los falsos maestros. ¿Quién se acuerda de la historia de Balaam? ¿Se acuerdan? Sí, ok, léanla, es apasionante, es muy interesante. Hasta un burro habla ahí, ¿verdad? Es como una película. Pero entonces, Israel viene saliendo de Egipto, va a entrar a Israel y Balac, que era el rey de Moab, les dice, esta gente viene haciendo grandes cosas, yo no puedo solo. Llama a Balaam, que era un profeta reconocido, porque todo lo que él decía se cumplía. Y él le dice, básicamente, palabra más, palabra menos, Balaam maldice a Israel para que yo lo pueda derrotar. Balaam dice, yo solo hablo lo que Dios me dice. Y Balac dice, hermano, pero vea, hay buena plata si usted me ayuda. Y Balaam se encuentra como, no, pero yo solo puedo hacer lo que Dios dice, yo no puedo, déjame ver qué hago. Le insiste a Dios, se va hacia donde está Balac, montado en el burro le habla. El ángel básicamente le dice a Balaam, mira, es más inteligente un burro que vos. Él vio lo que yo dije que no hicieras. En fin, Balaam no puede maldecir a Israel. Pero ¿se acuerdan qué fue lo que hizo Balac? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Él le dijo, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no me lo permite. Pero yo te voy a decir cómo los puedes destruir por dentro si vos me pagás. Y Balaam enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. No pudo hacerlo. No siguió el plan de Balac, pero realmente enseña esto. Ahora fíjense, 2 Pedro capítulo 2 versículo 15. Pedro va a usar este ejemplo de Balaam. Dice 2 Pedro 2:15, han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Enseñó a poner tropiezo a Israel. Carta de Judas, por favor, versículo 11. Judas 11. Judas, hablando también de los falsos maestros, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí tiene que ver con estos ejemplos del Antiguo Testamento que se mencionan, entre ellos una forma equivocada de adorar como Coré. ¿Se acuerdan cuando Coré llevó un fuego extraño? Un fuego que Dios no pidió y fue consumido. Igualmente que Balaam y también Caín. Apocalipsis 2:14. En las exhortaciones que hace Juan a la iglesia en Pérgamo, él recuerda el ejemplo de Balaam. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, en la iglesia en Pérgamo había una falsa enseñanza donde se buscaba el lucro económico y la inmoralidad sexual. Entonces, no es el caso solamente de Pedro. Hubo profetas en el Antiguo Testamento, falsos profetas, que hicieron que el pueblo se apartara de la fe por medio de la inmoralidad sexual, como fue en el caso de Balaam, por medio del dinero, por medio de adoración. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte y está con Josué adorando, recibiendo las tablas, y Aarón construye el becerro de oro? Y cuando Moisés lo confronta, dice: yo no sé, yo tiré un poco de oro y salió este becerro. Ajá, claro, por supuesto. Entonces, fíjense cómo siempre ha estado estas falsas enseñanzas, y hoy también están. Fíjense lo que Jesús dijo en cuanto a esto. Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús hablando de los frutos que se notan de los falsos maestros. Dice Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos falsos maestros probablemente en este mismo momento están diciendo Señor, Señor? O están abriendo las Escrituras y están guiando a un grupo de personas hacia la verdad, hacia la falsedad. Y las personas, en vez de revisar, de cotejar, de comparar, de cuestionar sanamente, paréntesis, nunca tengamos temor de cuestionar sanamente. Es muy importante que nosotros sepamos, si Ervin, Leo, yo o alguien predica, y usted tiene una duda, preguntarnos. No con el fin de destruir, con el fin de preguntar, de decir: mira, vos dijiste esto, pero a mí me parece, nos sentamos con un cafecito y conversamos. Bueno, estos falsos maestros no lo hacen así. Entonces, ¿quién entrará, según el texto, en el reino? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Ahí vamos a nosotros discernir entre un falso maestro y un verdadero maestro. Muchos dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, hacedores de maldad, apártense de mí. No sé quiénes son ustedes. Fueron esos falsos maestros que se han colado en la iglesia del Señor. ¿Cómo nos protegemos? Varias formas. Uno, insistimos, y otra vez, Biblia y oración. Si cada uno de nosotros no tiene esa intimidad con el Señor, vamos a ser presa fácil, no solamente por un carácter débil, sino también por una carencia del conocimiento y la dependencia del Señor. Hago otra vez el anuncio. En abril van a haber 2 cursos: leyendo la Biblia y orando los salmos. Es que yo no sé cómo orar. Entonces, se inscribe. Segundo, creando espacios de crecimiento. Estos mismos espacios, por nuestra dinámica, van a ser momentos para crecer. Pero más allá de eso también, el domingo venimos a aprender de la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Entre semana, ¿qué otro recurso nosotros vamos tomando para irnos enriqueciendo, ir creciendo? No sé cuántos de ustedes hacen deporte, ejercicio constantemente. ¿Por qué no escuchar un podcast, una predicación? Hay gente que le cuesta leer un audiolibro. Pero comenzar a recibir ese tipo de información
es bien importante. Y si yo no lo procuro, pues evidentemente no se van a dar. Y por supuesto, la vida y la conversación en comunidad. Cuando van a tomar los cafecitos, cuando están en los grupos, cuando salen a almorzar juntos, cuando estamos viviendo, generar estos espacios de conversación. Finalmente, la esperanza es, me gusta entenderlo, como la seguridad de saber esperar la llegada de la verdad. Yo sé que va a llegar y sé cómo ir esperando esta verdad. Cristo va a venir, por supuesto que sí, es nuestra convicción. Aquí puse una serie de versículos, se los puedo compartir al chat, que son algunos nada más de los textos que el Antiguo Testamento enseña que Cristo va a volver. Y muchos de estos textos tienen un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, solamente como un ejemplo, Zacarías 14:4, por favor. Algunos se les van a despegar las hojas por fin en Zacarías. Eso es muy bueno. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la otra mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Esto va a suceder cuando Cristo regrese. Cuando Él toque sus pies sobre la tierra, esto va a suceder. Leamos Hechos 1:11, que fue el momento en que el Señor Jesús se fue. Hechos 1:11. Estaban los discípulos viendo hacia el cielo. Leemos desde el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Del lugar donde Él se fue, Él va a regresar. Solamente un pequeño ejemplo. Termino con un par de cosas. La esperanza no es simplemente un buen deseo de algo que se va a cumplir en el futuro. La esperanza es un fin, pero también la esperanza es un camino. ¿A qué me refiero? De que nosotros necesitamos aprender a tener nuestra esperanza en que Cristo viene. Bien, esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Es lo que oramos. Así es como termina el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven, por favor. Y es lo que añoramos. Cuando Cristo venga, la justicia perfecta se va a instaurar. ¡Qué alivio! ¡Qué descanso! Ya no vamos a ocupar más de levanta. Nos quedamos sin trabajo. Es un gran problema. Bueno, no es un problema. Entonces, va a haber una plena justicia. Pero mientras tanto, yo necesito ir construyendo mi vida sobre esa realidad. La esperanza es futura, por supuesto, está allá. Pero ¿cuáles son los pasos que tengo que ir dando para que la esperanza sea una realidad también presente? Y no sea como una esperanza lejana, sino como que hoy lo estoy viviendo. Señor, hoy podrías volver. Vamos a Juan capítulo 17. Memorícese Juan 17. Facilísimo. Ya muchos se lo saben. Muy bien. Esta es la nueva traducción viviente. Haz los santos, Jesús está orando, ya Él va a partir, ya Él se va, está a pocas horas de que lo arresten y Él está orando. Algunos dicen que es su informe final hacia el Padre sobre su ministerio y Él va a ocupar un momento para decir: Señor, voy a orar por mis discípulos, por aquellos que han de creer después de estos. Y Él orando le pide al Padre: Padre, haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Yo creo que ese tiene que ser el fundamento de nuestra esperanza. Voy a poner otra versión que la NBI. ¿Por qué? Porque en Reina Valera y Nueva Traducción Viviente dice: haz los santos con tu verdad. Cuando yo leo tu verdad, podría ser que alguno diga: hay otra verdad. Esta es la verdad de Dios, hay otra verdad. NBI dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Es contundente la definición que acá, o la forma como NBI traduce, porque es decir, hay una sola verdad revelada. No hay nada verdad. Hay un dicho por ahí entre los teólogos de que toda verdad es verdad de Dios. Y es una discusión que siempre anda por ahí. Santifícalos en la verdad. Ok, Señor. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Cuando nosotros procuramos construir esperanza, bien, no se trata simplemente de un día decir: bueno, algún día
Jesús va a venir en el futuro y cuando Él venga todo va a ser perfecto. Eso es una realidad que tenemos que creer, porque está en la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, esa esperanza del regreso de Cristo me tiene que animar a mí, como una novia que se prepara ante el regreso del esposo, decir, yo quiero estar preparado. Cuando Cristo venga, quiero estar preparado. Y eso va a implicar, esa preparación no significa, como he escuchado, hay que servir, porque si Cristo viene y no nos encuentra sirviendo, es un gran problema. ¿A dónde dice eso? ¿Qué significa servir? Tenemos que estar, en fin, ¿cómo nos preparamos? Cuando buscamos nosotros ser santificados en la verdad de la palabra de Dios. Eso va a implicar entonces que mi carácter va a seguir siendo modelado en el contexto de Pedro, que mi carácter está en una constante modelación de acuerdo a la voluntad del Señor, donde estas características que Pablo presenta en Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es un constante trabajo sobre mi vida. Él va modelando esta virtud del Espíritu en mi vida para que mi carácter no sea de acuerdo a lo que yo quiero hacer, cómo responder o cómo vivir, sino de acuerdo al fruto del Espíritu que va transformando mi carácter. Ahí estoy siendo santificado en la verdad. Ayer alguien me decía, después del retiro de mujeres, que fue todo un éxito, ¿verdad? Según escuché, ¿verdad? Me decía, me di cuenta que yo no sé orar y quiero aprender a orar. Yo, wow, qué increíble, ¿verdad? No fue una gran charla, no fue una gran decisión, voy a entregar mi vida para irme misionero al Congo belga. No, quiero aprender a orar. De verdad quiero aprender a orar. Y yo le dije, ahí está el curso para los salmos. Quiero aprender a orar. Eso es ser santificado en la verdad. La Biblia dice, no saben orar porque piden mal, o no tienen porque no piden. Aprendan a orar y me explico. Entonces, estos procesos son de decir, Señor, sigue santificando mi vida. Entonces, puntualmente, 1, carácter es el fruto del Espíritu junto a mi responsabilidad. Yo soy responsable de responder con diligencia, como vamos a aprender en Pedro. 2, convicción. Conocer las Escrituras con convicción, con fundamento. Hablaba con Leo y me decía, preocupado, hay cierto nivel de desconocimiento en el liderazgo de la iglesia. Ok, tenemos que responder el liderazgo con algo sobre eso. Hay que conocer las Escrituras con convicción y esto requiere esfuerzo. Esto requiere esfuerzo. Hoy tuve un episodio gris en mi mente y en mi corazón en la mañana. Estaba acabando unas tareas y estoy tomando un curso que es muy difícil. Y yo dije, y me frustré, ya está, lo dejo. No, ya me frustre todo esto. Y de pronto vino una convicción de decir, Alonso, vos querés aprender sin ningún esfuerzo. Si querés esforzarte, tenés que aprender. Y yo, bueno, Señor, entiendo. Quería simplemente sentarme en la compu, leer 2 cosas, aprendido. No. Y tengo que sentarme y esforzarme, dedicar tiempo y refunfuñar y quejarme, pero estar esforzándome en estas cosas, en el conocimiento de la palabra. Y 3, la esperanza. Lo veo y lo construyo. Sé que está ahí, sé que va a venir, pero mientras tanto voy edificando mi vida buscando esa esperanza cada día, todos los días. Nada más le hago una pregunta que me hice yo también cuando estaba haciendo esto. ¿Cada cuántos días yo pienso que hoy podría ser el día que Cristo regrese? O sea, ¿qué tan constante es en mi mente el pensamiento del posible regreso de Cristo hoy? Y en mi mente fueron casi nunca. Y casi nunca soy consciente de la promesa que Él va a regresar. Y si regresa hoy, estoy preparado. Me he estado santificando en la verdad que es su palabra. Entonces creo que Pedro nos va a alentar muchísimo a nosotros a esta dinámica del carácter de las falsas enseñanzas y la esperanza correcta en la venida de Cristo. Vamos a orar y después de orar vamos a participar de la cena del Señor. Y creo que es último que dije, creo que va a ser importante para el día de hoy en esta reflexión. Cuando participamos de la cena, muy bien, cuando participamos de ella, anunciamos ¿qué? La muerte del Señor Jesús, ¿sí? ¿Y qué más? Y recordamos su venida. Y hoy hemos hablado de que nos cuesta recordar cuál es su venida. Padre, en esta mañana queremos postrarnos delante de ti, Señor, todo nuestro ser, Señor, rendido, Padre, orando por esta
por tu palabra, Señor, para que haga el efecto en nosotros. Señor, vamos a participar de la cena, un recordatorio de la sangre y del cuerpo de Cristo, entregado por nosotros, quien dio su vida voluntariamente, que ascendió a los cielos, que resucitó y ascendió a los cielos, Señor, y esperamos con anhelo el día en que regreses. Señor, que ese tiempo haya sido reflexión, Señor, de descansar en ti y de buscar, Padre Santo, recordar que hoy podría ser el día en que tú regreses, el día en que vuelvas, Señor, a poner justicia eterna en este mundo, Señor, a hacer tu obra, una obra de juicio, de restauración, Señor, de renovación, y recibir, Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Padre, gracias por ese tiempo y oramos para que nuestra participación en la cena, Señor, de hoy sea, Señor, comprometida contigo, sea, Señor, consciente de la verdad que tenemos solamente en ti. Padre, te damos las gracias por quién eres y por lo que haces en nuestra vida y porque podemos celebrar hoy este recordatorio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.